Bienvenidos nuevamente a una nueva charla de este segmento que hemos denominado Reflexiones Bicontinentales, y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Rocío del Valle Borjas, quien es capitán de corbeta, licenciada en cartografía. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tamara, gracias por invitarnos a participar de esta experiencia Bicontinentales, al servicio, gracias por invitar al servicio en general, bueno, y a mí en particular. Bueno, sos una representante femenina de las fuerzas. Contanos un poco cómo fue tu trayectoria, ¿no? De formación, de incorporación y, bueno, por supuesto, tu vinculación con la cartografía. Bueno, en principio mi vinculación con la cartografía empezó durante mi educación media, es decir, en la etapa secundaria. A mí me empezó a gustar las ciencias matemáticas, las ciencias de la tierra, digamos, las ciencias del mar. Entonces, bueno, busqué alguna carrera universitaria que tenga que ver con estas ciencias y, bueno, investigando, encontré la Escuela de Ciencias del Mar y en particular, bueno, la licenciatura en cartografía. Yo soy licenciada en cartografía, egresada de la Escuela de Ciencias del Mar, de la Facultad de la Armada, Universidad de la Defensa Nacional. Luego, en el año 2007, bueno, yo empecé a trabajar en el servicio una vez que egresé, finalizando mi carrera, es decir, un poquito antes de egresar, el servicio me abrió sus puertas para empezar a desarrollarme profesionalmente. Y bueno, ahí es donde pude conocer, en ese momento el servicio dependía de la Armada directamente, no del Ministerio de Defensa, entonces conocí, digamos, empecé a estar en contacto con la Armada, con el Servicio de Geografía Naval, y ahí es donde, bueno, decidí en el año 2007 hacer el curso de integración naval, que es el curso que hacemos los profesionales que estudiamos alguna carrera universitaria para incorporarnos como militares. Bueno, y continuando con mi formación, luego realicé el posgrado en intereses marítimos en la Escuela de Guerra Naval. Bien, contanos un poco, porque en general los argentinos y las argentinas mucho no sé si saben sobre cuáles son en general, qué tareas realiza este servicio y específicamente, bueno, cuál es tu rol adentro de la institución. El Servicio de Geografía Naval es un organismo público dependiente del Ministerio de Defensa. Nosotros nos regimos por la ley hidrográfica y les quiero contar que somos un organismo que tiene más de 140 años de trayectoria. Nuestra misión fundamental es brindar el servicio público de la seguridad a la navegación. Y para cumplir eso tenemos varias funciones y tareas, una de las cuales es la producción de la cartografía náutica oficial de la República Argentina. Y ahí es donde, digamos, entra la cartografía a ejecutarse, ¿no? Digamos, yo soy la jefa de la división cartografía. Nuestra misión es la producción y la actualización, perdón, de la cartografía náutica oficial, y dentro de estas tareas, una sección se ocupa del control de los productos, es decir, además de producir la carta, como somos un equipo de 20 profesionales cartógrafos e hidrógrafos, lo que hacemos es, en forma cruzada, uno le controla la carta o el producto generado a otro de los profesionales, y además de esta manera enriquecemos también el trabajo profesional que hacemos. Porque, digamos, la división cartografía produce sus cartas a través de estándares internacionales. Es por eso que estos estándares van cambiando, van modernizándose, y nosotros estamos en constante aprendizaje, en constante formación, y es por eso que esto decía de enriquecernos profesionalmente, es decir, este intercambio, este control que hacemos, además de apuntar obviamente a la calidad del producto, lo hacemos también para poder enriquecernos como equipo de trabajo. Otra de las secciones que forma parte de la división cartografía es la sección toponimia. Les quería contar que tanto el Servicio de Geografía Naval como el Instituto Geográfico Nacional somos los dos organismos que oficialmente nos ocupamos de la gestión de la toponimia de la República Argentina. ¿Y qué es la toponimia? La toponimia es el estudio de los nombres geográficos, pero es un estudio, digamos, detallado a través de la historia del topónimo, de la correspondencia, de determinar
el accidente geográfico y el nombre que va a ser definido para un sector geográfico. Entonces, el IGN y el Servicio de Hidrografía Naval trabajan en forma conjunta y a través de esta responsabilidad que le ha sido asignada. Por eso nosotros dentro de la División Cartografía tenemos la sección toponimia, que se encarga justamente de la gestión de estos topónimos. Entonces nosotros recibimos propuestas de nuevos topónimos, también tenemos, digamos, llevamos adelante una base de datos de topónimos, estudiamos la correspondencia, y pienses que esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en la Antártida. La República Argentina reconoce como toponimia oficial los topónimos impuestos por Argentina, tanto por el IGN como por el Servicio de Hidrografía Naval. El Servicio de Hidrografía Naval entiende la toponimia como un vector de soberanía y principalmente pensémoslo en el sector antártico, donde en algunos sectores coexisten el topónimo de origen inglés, el topónimo de origen chileno y el topónimo de origen argentino. Y por supuesto, nosotros nos vamos a regir y reconocemos los topónimos de la cartografía oficial, es decir, la del IGN o del Servicio de Hidrografía Naval. Y bueno, para contarles un poco qué hace el servicio, además de la cartografía náutica, el servicio es el organismo que lleva adelante el avance hidrográfico y oceanográfico de la República Argentina. Para eso cumple con numerosas tareas, es decir, desde el año 1903 la República Argentina tiene presencia antártica y el Servicio de Hidrografía Naval ha sido protagonista en esta función. Desde los comienzos, desde la fundación, digamos, del Servicio de Hidrografía Naval, nuestra misión ha sido el relevamiento de las costas, relevamientos batimétricos, oceanográficos de nuestro litoral marítimo, del sector antártico. ¿Para qué? Para generar cartografía, esta cartografía oficial que yo decía, que es muy importante mencionar que el Servicio de Hidrografía Naval forma parte y participa de la Comisión Hidrográfica Antártica de la OHI, Organización Hidrográfica Internacional, y en virtud de eso producimos las cartas antárticas internacionales. Bien, otro de los puntos que quería mencionar como importante es la instalación de toda la red de faros de la República Argentina. Los faros, quiero mencionar que son puntos importantes no solo desde el punto de vista de la seguridad de la navegación, esta misión que yo les mencionaba, sino desde el punto de vista de la soberanía, es decir, poder tener un faro, por ejemplo, en la Antártida. Quiero que lo empecemos a pensar también, no solo yo decía, ¿cuál es nuestra misión fundamental? Brindar el servicio de la seguridad a la navegación. Pero eso lleva un montón de otros objetivos, que es el conocimiento del factor geográfico, y esto tiene que ver con el ejercicio de la soberanía. Y otro de los puntos fundamentales que quisiera mencionar es que el Servicio de Hidrografía Naval fue uno de los cofundadores de la Organización Hidrográfica Internacional en el año 1921. Es decir, este año hemos celebrado el centenario de esta organización, de los cuales fuimos fundadores, uno de los fundadores. Y un ítem que no puedo dejar de mencionar es la participación del servicio en la comisión de la delimitación del límite exterior de la plataforma, COPLA. Este me parece que es un punto fundamental que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando de la bicontinentalidad. Bueno, y como para cerrar, si les parece este tema, lo que quiero señalar es justamente la presencia antártica a nivel nacional y a nivel en particular del Servicio de Hidrografía Naval a través de las campañas que realiza anualmente para el relevamiento de datos y las campañas científicas que realizamos. Bien, yo te voy a hacer una pregunta que la voy a sumar porque me parece interesante contarle a la gente qué son las cartas náuticas, ¿no? Porque probablemente quien nunca se subió a un barco quizás no sabe o no es fácil encontrar una carta náutica, quizás en alguno de esos veladores, ¿no? De casas de decoración, pero generalmente no solemos trabajar, no aparecen las cartas náuticas en los manuales escolares. ¿Puedes contarnos brevemente qué datos tienen y, bueno, cómo se construyen sobre todo?
Sí. Bueno, ante todo, los cartógrafos cuando vamos a hacer algo, ¿qué nos preguntamos primero? ¿Para qué se va a usar ese producto? Entonces, una carta náutica principalmente está orientada a la seguridad de la navegación. Y esto es importante mencionarlo porque uno va a ver en una carta náutica una serie de datos que va a decir, incluso me preguntan, ¿qué es este numerito que está acá? Ese numerito es la profundidad, es decir, que es un dato fundamental para el navegante. Entonces, todos los datos van a estar dispuestos de modo tal que brinden de la mejor manera posible seguridad al navegante. Entonces, tenemos que pensar que la carta náutica tiene que dar información en forma rápida porque un navegante cuando está en el puente con un buque no tiene, digamos, tiene que tomar decisiones rápidas. Entonces, una de las principales características de la cartografía náutica es la estandarización. Es decir, una carta náutica producida por el Servicio de Hidrografía Naval tiene que ser leída por un navegante chino, por un navegante, no sé, inglés o por un navegante argentino de la misma manera. Entonces, las cartas náuticas se rigen por una estandarización que fue creada en el ámbito de la Organización Hidrográfica Internacional, la cual el servicio forma parte, y es por eso que realizamos la cartografía a través de estos estándares. Entonces, todos los objetos van a estar orientados a eso, por eso principalmente tiene información de profundidades, de ayudas a la navegación, de las balizas, las boyas, los faros, de las facilidades portuarias, es decir, de qué van a encontrar los muelles, los navegantes, de los puntos notables, es decir, a veces uno va a ver que, por ejemplo, está cartografiado un punto que es una iglesia y la altura de esa iglesia. ¿Por qué? Porque el navegante posiblemente la vea desde su buque, entonces lo puede tomar como una referencia. Entonces, los datos van a estar dispuestos para facilitar al navegante las maniobras y brindar la mayor cantidad de seguridad posible. Pero, por supuesto, como nosotros somos un organismo público que además una de nuestras misiones es el factor del conocimiento geográfico, no deja de ser una carta oficial de la República Argentina, en este caso una carta náutica. Entonces también incluimos información que hace al conocimiento del factor geográfico y también damos mucho hincapié en el tema de la toponimia oficial, que no deja de ser un punto importantísimo que es estudiado y es tenido en cuenta desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía. Exacto. Y esta otra pregunta que me viene por curiosidad. Cuando las embarcaciones extranjeras navegan, por ejemplo, en nuestras aguas, deben utilizar nuestras cartas náuticas o, digamos, pueden utilizar, o hay, no sé, algún espacio en donde se socialicen esa documentación para los navegantes. Bueno, ahí te cuento que en cartografía actualmente tenemos dos tipos de productos, la carta papel y la carta de navegación electrónica. Entonces, la carta papel es, digamos, la versión papel que, como vos decías, a veces lo vemos que forma parte de una lámpara, que, bueno, es la que seguramente ustedes van a tener en la mente con las profundidades. Bueno, y la carta de navegación electrónica es un homólogo de la carta papel más las publicaciones del servicio, es decir, el servicio además de la carta hace publicaciones náuticas que apoyan a la seguridad de la navegación, es decir, derroteros, faros y señales son publicaciones náuticas que se suman a la carta náutica, pero la carta de navegación electrónica, que también está realizada con una norma estandarizada a través de la OHI, tiene la información que contiene la carta papel más las publicaciones náuticas. Entonces, internacionalmente la OHI hizo un grupo de trabajo que se llama WEND, que es la base de datos mundial de la carta electrónica, y en virtud de la seguridad a la navegación, por cada área geográfica, el país productor, que es el país, digamos, soberano en esa área, debe producir esa carta. Entonces, si vos me hablas de carta de navegación electrónica, los navegantes chinos, por ejemplo, tienen que usar la nuestra, la que hizo el servicio. En el caso de la carta papel, digamos, lo ideal es que usen la del servicio, pero si habría otro estado que hace una carta de una zona que no es de su jurisdicción, y bueno, el navegante extranjero la podría usar. Pero bueno, en el área de jurisdicción nuestra, nosotros producimos las cartas, así que usan nuestras cartas. Pero es importante esto que yo digo de la estandarización, para que un navegante chino, es decir, alguien que habla otro idioma, que tiene incluso otros caracteres para escribir, digamos, para describir su lenguaje,
pueda interpretar en forma rápida, porque además tiene que ser algo rápido, la información y tomar decisiones, digamos, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con la explotación de recursos, con el tráfico marítimo. Bien, bien. Gracias por las aclaraciones que además me parece muy interesante para, bueno, empezar a tomar en cuenta, ¿no? Estos materiales que de alguna manera también nos permiten incorporar, ¿no? Ese espacio marítimo, reconocerlo y, bueno, quizás incluso hasta a la hora, digamos, de hacer cartografía intervienen como muchas acciones, ¿no? Hablaste de historia, hablaste de geografía, de la importancia de la matemática, así que seguramente hay un montón de cosas para explotar y para llevar al aula. Vos mencionabas hace un rato esta trayectoria histórica en el espacio marítimo, obviamente, pero también en esta proyección de estos primeros, digamos, pasos de Argentina en las latitudes australes, que tienen que ver con las islas del Atlántico Sur y del posterior avance hacia Antártida. ¿Qué balance haces? Digamos, que si tuvieses en breves palabras que definir la importancia que ha tenido la institución, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo creo que justamente el concepto de bicontinentalidad nace con el servicio de geografía naval, o el servicio de geografía naval nace con el concepto de bicontinentalidad. Justamente por esto que decimos de la presencia antártica mantenida en el tiempo y del constante trabajo en materia de investigación antártica y de presencia, de generación de campañas, de generación de cartografía, en lo que a mí me compete puntualmente, justamente en la generación de cartografía. Es decir, actualmente en los últimos años, hemos producido 2 cartas nuevas de Antártida en este plan que yo cuento, que es un plan internacional, es decir, internacionalmente se acordó y se dividió qué estado iba a cartografiar qué carta. Es decir, es un plan a nivel internacional, un plan cartográfico, es decir, se dividían las áreas con las escalas, y internacionalmente se dijo, Argentina hace esto, es decir, se hacen acuerdos internacionales en virtud del Tratado Antártico, ¿no? Y Argentina cumple con el plan, y yo siempre digo que, a ver, la división cartografía es como que se lleva los laureles, pero de un trabajo que viene de antes, es decir, de las campañas antárticas, de las campañas oceanográficas, de los relevamientos de la línea de costa. Este año el servicio recibió un premio que era de un concurso cartográfico que se realizó en virtud de la Semana Nacional de la Cartografía y obtuvimos el primer premio, justamente con la carta de Isla de Excepción, que es una carta de Antártida. Entonces, bueno, el premio lo tengo acá, lo voy a mostrar. Y yo lo que, digamos, cuando me enteré que habíamos recibido el primer premio, lo primero que dije, digamos, el premio en realidad es del servicio, no es de la división cartografía, porque la división cartografía en realidad plasma y genera el producto final que ve el usuario y que vemos los argentinos y las argentinas, pero que en realidad es el esfuerzo de todo un organismo, que cada uno pone su granito de arena, porque algunos me decían, no, pero si yo no hice nada para el premio. Yo dije, no, vos sí hiciste, porque vos haces tal cosa y tal otra. Y a veces son pequeños granitos que se van sumando y bueno, y que se genere este producto final que es la carta. Entonces, bueno, esta pregunta que vos me decías de la bicontinentalidad, yo creo que es eso, que el servicio asume este concepto y lo desarrolla en su día a día. Por eso creo que desde los más de 140 años de trayectoria que tiene el organismo, siempre lo tuvo desde sus orígenes, desde su presencia antártica y desde su presencia en todo el litoral marítimo y en el desarrollo de investigaciones y de productos y de publicaciones. Bien, sí, sin lugar a dudas, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de balizado, ¿no? Y De los de faros que colocación de faros desde fines del siglo XIX, ¿no? Que fue realmente lo que le abrió las puertas también a las grandes exploraciones, ¿no? Que se fueron haciendo. Así que, sin lugar a dudas, es notable la trayectoria y lo que ha aportado, no solamente para Argentina en este sentido. Y desde tu rol de cartógrafa, ¿qué importancia le das a esta representación bicontinental de nuestro país?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que pensar en que somos un país marítimo, es decir, mirar más hacia nuestro mar, como venimos diciendo, y pensarlo desde los niveles iniciales, es decir, desde un aula de sala de 3, que un niño pueda ver el mapa aprobado por una ley que ya tiene más de 10 años, que es la ley del mapa bicontinental, y que lo pueda ver desde sus primeras herramientas y pasando por todos los niveles. Es decir, no solo esperar que en un nivel universitario uno vea el mapa bicontinental, sino verlo desde el nivel inicial, desde sus primeras herramientas, cuando ve que la bandera es celeste y blanca, ver que nuestro mapa es el mapa bicontinental y esa es nuestra República Argentina. Bien, sí, sin lugar a dudas, haces mucho hincapié, ¿no?, en esta importancia que tiene educar a las futuras generaciones, ¿no?, en esta clave austral, marítima y bicontinental. Y acá me atrevo también a me echar una pregunta que tiene que ver con tu rol de madre, ¿no? ¿Cómo vivís esto desde ser cartógrafa y acompañar a tus hijos en este camino educativo, ¿no? ¿Cómo aportás desde casa para construir o quizás guiar, ¿no?, en esa mirada a veces que no aparece en la escuela o no aparece en los abordajes o en los libros? Bueno, ¿cómo los acompañás? Yo siempre digo, mis hijos ya me conocieron así, me conocieron cartógrafa, me conocieron oficial de la Armada. Yo tuve la suerte de ir a la campaña antártica en el año 2020, en el verano del 2020. Y bueno, mis hijos me decían, pero ¿dónde vas a ir? Y yo, bueno, siempre la cartografía está presente en mi casa, imagínense, en todos lados, así desde libros, mapas, hay cartas, hay de todo. Entonces, bueno, el más grande ya conocía el mapa bicontinental, yo ya se lo había mostrado. Gracias a Dios vi que en la bibliografía que ellos usan en la escuela estaba incluido, es decir, me fijé eso puntualmente y dije, bueno. Y bueno, el más chico es pequeño, tiene 5 años, así que le mostré dónde me iba, pero bueno, es lo que yo digo, que esto es todo un proceso, digamos, no es que mañana va a ser el mapa, es decir, pero uno lo va incorporando, así como incorporamos el himno, la bandera, este es nuestro mapa, esto es nuestro país y por eso creo que es importante que desde pequeño se lo vaya incorporando. O sea, en el caso de mis hijos lo ven desde chicos, pero porque puntualmente soy cartógrafa y cartógrafa náutica del Servicio de Hidrografía Naval. Pero a veces pienso, no sé, que debería llegar a todos los niños, todos y todas. Bien. Hace un rato hablábamos, bueno, específicamente de cuántos, ¿no? Cuántas áreas o disciplinas convergen a la hora de construir un mapa, ¿no? ¿Se te ocurre algún tema, incluso desde tu experiencia, este interés que vos tenías cuando eras estudiante, se te ocurre en algún tema que se pueda trabajar o donde pueda aparecer la cartografía náutica, las cartas náuticas, digamos? Bueno, nosotros, además de, bueno, hacer las cartas con los espacios marítimos, que mencionaba anteriormente el tema del límite exterior de la plataforma, realizamos las nuevas ediciones de las cartas náuticas con estos espacios marítimos. Me parece que es interesante el tema de las áreas marinas protegidas, que justamente viene de la mano de esto de mirarnos como un país marítimo, es decir, cuidar nuestro medio ambiente, no solo terrestre, sino también marítimo. Me parece que el tema de la creación de las áreas marinas protegidas es algo que apoya totalmente a esta idea. Y bueno, nosotros realizamos la cartografía oficial de las áreas marinas protegidas, por eso me parecería que sería importante también incorporarlo, tal vez no obviamente no en un nivel inicial, pero sí en niveles ya de educación media, de educación terciaria, universitaria, la cartografía oficial de las áreas marinas protegidas. Bien, súper interesante porque además, bueno, tenemos también nueva legislación respecto a la educación ambiental, ¿no? Como un eje transversal, así que, bueno, ahí empezamos a conectar como diferentes aspectos, ¿no? Me parece
súper interesante. Y bueno, para ir ya cerrando esta entrevista, una pregunta que seguramente te vas a tener que conectar con esos recuerdos de navegación, ¿no? Que tiene que ver con qué significa el mar para vos. Bueno, como yo les vengo diciendo, soy primero cartógrafa náutica y pertenezco al Servicio de Hidrografía Naval. Entonces, para mí, el mar argentino y para los cartógrafos del Servicio de Hidrografía Naval es nuestra razón de ser. Es decir, es nuestra razón de existir y es nuestra prioridad de nuestro quehacer de todos los días. Y aunque parezca algo ideal, digamos, lo que estoy diciendo, una situación del idealismo, es realmente así, porque nosotros nos dedicamos a cartografiar el mar argentino, a estudiar su toponimia, a estudiar, digamos, de la mejor manera posible para poder brindar seguridad a la navegación que van de la mano de la protección del medio ambiente, que van de la mano del ejercicio de la soberanía, que van de la mano de la exploración y la explotación de los recursos. Así que, digamos, el mar argentino es nuestro eje central como profesionales. Muy bien, y sumo la última, también Sí, pregunta improvisada, pero me dan ganas de preguntarte, sí, sí. bueno, a veces vos que estás en contacto con el espacio marítimo, bueno, en mi caso yo estoy en Mar del Plata, tengo contacto con el mar, pero bueno, ¿cómo le dirías a un argentino o una argentina que está al lado de la cordillera o que está en una zona interior, digamos, de nuestro territorio, que mire al mar? ¿Por qué mirar el mar? Bueno, por empezar, los invitaría a mirar el mapa bicontinental y ahí darse cuenta de toda la extensión marítima que tenemos. Y bueno, tal vez de a poco que empiecen a generar esa idea y sostenerla y proyectarla y poder expresarla y la idea de que no somos solamente una porción, digamos, de cordillera o de tierra, como decimos, sino también de mar y toda la riqueza que tiene ese mar. No solo, digamos, no estoy hablando de riqueza monetaria, estoy hablando de riqueza que tiene que ver con el transporte marítimo, turístico, soberanía, digamos, que se proyecten justamente a través del mapa bicontinental. Por eso me parece fundamental el tema de ver ese mapa y de difundirlo y de que se utilice como herramienta educativa. Por eso creo que sería importante, porque a alguien tal vez como vos decís, de la cordillera le va a costar decir, para mí el mar puede ser Mar del Plata, San Clemente, pero pensar que no, que todo eso es la República Argentina. Excelente. Bueno, te agradecemos un montón, Rocío. Bueno, ¿capitán o capitana? ¿Cómo queda dentro de la Como les institución? guste, Rocío, Capitán, Rocío, Rocío. Rocío, está mejor. Muy Bueno, bien. si me dejás, Tamara, quiero Sí, comentar por una cosita más que supuesto. me gustaría. Bueno, yo no les conté, dentro de la UNDEF, yo soy la directora de la licenciatura en cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar, y bueno, tengo que decirlo, invito a que la gente visite la página de la Escuela de Ciencias del Mar, se interiorice sobre nuestra carrera. Es una carrera que realmente es muy linda, tiene mucha salida laboral actualmente y la verdad que invitamos a que la gente que tal vez quiera estudiar, quiera conocernos, nos manden sus consultas, estamos abiertos a recibir alumnos. Quiero aclarar que la carrera es para civiles, militares, está abierta para todo el que la quiera estudiar. Y bueno, quería decir eso porque siempre me gusta mencionar el lugar donde estudié, donde me formé y donde están todos bienvenidos a conocerlo. Genial, sí, claro, hay que promocionar estas carreras que, bueno, a veces son poco conocidas, ¿no? Bueno, e intentaremos generar pasiones, como decías hace un ratito, desde pequeños, ¿no? Para que, bueno, todos se enamoren un poco del mapa bicontinental. Así que, bueno, nuevamente te agradecemos tu tiempo y esta hermosa charla que hemos tenido, Rocío. El agradecimiento es mío, realmente por darnos este espacio al Servicio de Geografía Naval en general, a mí en particular, así que por favor, el agradecimiento es mío.